siglos la frontera natural y geográfica de la zona española y la zona francesa. Y en el Bidasoa mismo se encuentra la isla de los Faisanes, el condominio más pequeño del mundo y seguramente el sitio con más historia de toda la frontera entre Francia y España. Y a continuación vamos a explorarla. Bueno, como podéis observar, en la isla no hay ningún faisán ni nada parecido. Entonces el nombre de la isla, Isla de los Faisanes, es más bien una derivación de la palabra pausu o pauso del euskera, que pasó al francés en forma de paisan o faisán o cosas así, y después en la lengua castellana entendieron que era la isla de Faisanes, pero es una equivocación. Al igual que es una equivocación también que esta sea la isla de los Faisanes, porque hay una isla más al norte que ya se llamaba antes la isla de los Faisanes también, y siempre ha habido mucha confusión con ello. Ahora mismo la antigua isla de los Faisanes estaría ensanchada dentro de Beovia, en Francia, y ya no existiría, y la pequeña isla de los Faisanes sería la única isla de los Faisanes, pero como veremos más adelante esto dio algunos problemas aún así. La primera anécdota histórica de esta isla sería el encuentro que tuvieron Juan II de Aragón con Enrique IV de Castilla para negociar el conflicto en Cataluña, en el que haría de árbitro Luis XI de Francia, llamado el Prudente. Y en esta reunión se debió tratar las revueltas que había en Aragón y que los castellanos habían enviado hombres de armas al reino de Aragón. He leído ya en bastantes sitios que esta reunión ocurrió en la isla de los Faisanes, en la isla pequeña que conocemos ahora, pero no es muy concluyente, y para ello he encontrado el libro de memorias de Comines. Él, según cuenta, la reunión tuvo lugar a las orillas del Bidasoa, pero no cuenta exactamente dónde. Pero es entendido popularmente que eso ocurrió en la isla de los Faisanes, en la isla pequeña. Y lo dice así incluso en la Wikipedia o en un montón de artículos que he leído. Es muy probable que la reunión tuviese lugar en la zona norte del Bidasoa, en la isla antigua de los Faisanes, y que la nueva isla de los Faisanes haya quedado como la zona de la reunión de una manera más bien en el imaginario popular. Algo que Comines también documenta es que los españoles se debieron reír de la ropa tan modesta que llevaba el rey francés, y por el contrario los franceses y su séquito se rieron de cómo el rey español iba extravagantemente vestido y con muchos lujos. Y lo que se sabe es que después de la reunión en las orillas del Bidasoa, el resto de la reunión transcurrió en el castillo de Uturbia, que estaría cerca de Hendaya. Unos 60 años después de esta reunión ocurrió la Guerra de los 4 años, mayormente ocurrió en el norte de Italia, pero también hubo gran conflicto en Navarra porque el rey francés estaba aliado con el navarro y estuvieron intentando reconquistar el reino de Navarra, que recientemente había sido capturado por los españoles. Durante esta guerra, los franceses y los navarros consiguieron bastantes victorias y capturaron unas cuantas plazas, hasta que fueron derrotados gravemente en la batalla de Noain. Entonces, en 1525 daría lugar la batalla de Pavía, en el que serían capturados tanto el rey de Navarra, Enrique II, como el rey francés, François I. Esta batalla sería una absoluta victoria de las tropas castellanas. Sería también una batalla en la que hubo una tremenda masacre de nobles franceses. Más bien he hecho incluso un documento propio para tener una lista de la gente que murió en esta batalla, porque fue muchísima. Y estaría todo tipo de gente. Estaría Luis II, el gobernador de Borgoña, Jacques de la Palisse, mariscal, Richard de la Pole, que sería el pretendiente al trono de Inglaterra y que estaba planeando una invasión de Inglaterra que nunca se daría. Básicamente decapitaron el gobierno francés y todo el ejército. Parece ser que el rey de Navarra, Enrique II, consiguió escapar. Puede ser que haga un vídeo de esto porque he encontrado varias cosas que se contradicen, porque algunos artículos dicen que escapó disfrazado, pero según el historiador Franz Hackett, el rey escapó por la ventana deslizándose por una cuerda. De todas maneras, François I llegó a España preso, y estuvo preso algo así como un año hasta que se vio obligado a firmar un tratado, el Tratado de Madrid, que tenía unas demandas que no podría cumplir y además no cumpliría. El caso es que para que el tratado se cumpliese,
François I tendría que volver a Francia. Entonces fue cambiado en el Bidasoa por sus dos hijos, dejando a los hijos como rehenes. Y ahora es donde entra la isla de los Faisanes, porque he vuelto a encontrar que parece que el hecho ocurrió en la misma isla, aunque mucha gente dice que debió ocurrir en botes o en una plataforma que se había construido, con lo cual no se entiende muy bien dónde ocurrió esto. Pero la escena de este hecho también es popularmente entendido como la isla de los Faisanes. 4 años después, sus hijos, que estaban presos en España, serían cambiados por oro. Uno de ellos era el Delfín, el heredero al trono de Francia, y moriría poco después, a los 18 años, de una pulmonía, supuestamente por lo débil que le dejó el cautiverio en España. De esta manera, su hermano, que también estuvo preso en España, se convertiría en rey Enrique II de Francia. En 1559 se acordó el casamiento de Isabel de Valois, que en principio iba a ser para el don infante Carlos, pero acabó siendo para el recientemente enviudado Felipe II, rey de España. No sé muy bien cuál de los hechos anteriores ocurrió realmente en la isla, pero para la fecha de este casamiento ya debía ser entendida la isla como punto de diplomacia y de acuerdos entre Francia y España. Aunque, por lo que supongo, alguno de los sucesos anteriores ocurriría en esta isla para que fuese conocida de esa manera. Y asimismo, como se conocía la isla como un punto de diplomacia, también se entendía la isla como una zona común entre Francia y España, y así ocurrió que el señor de Iturbia intentó construir una pequeña casa en esta isla y la gente de Hondarribia la defendió con armas para que esto no ocurriese. Y 6 años después, en 1615, casaron en una de estas bodas canje, que antes se hacían bastante, a Isabel, hija de Enrique IV de Francia, con Felipe IV, el rey de España, y casaron a Ana, hermana de este último, con Luis XIII de Francia, que ni siquiera acudió a su propia boda, la rechazó en un principio. Y en 1659 se daría el evento más importante que ha ocurrido en esta isla, que sería la firma de la Paz de los Pirineos. Esta paz puso fin a la Guerra de los 30 años, que en un principio era una guerra religiosa entre protestantes y católicos, pero luego se fue generalizando más bien a una guerra geopolítica. Este sería también un tratado muy importante porque en él se definieron mejor las fronteras entre Francia y España. Las fronteras en esta época estaban más bien puestas de una manera conceptual en accidentes geográficos o ese tipo de cosas. En el caso entre España y Francia sería en los Pirineos, pero no estaba muy bien definido si era pues por aquí o por allá. Y en el caso de Bidasoa, que también fue la frontera entre España y Francia, era la frontera simplemente de todo el río, en vez de ser esa línea zigzagueante que tenemos ahora. En este tratado fue cuando se entregó el Rosellón catalán a Francia, que sigue siendo parte de Francia hasta el día de hoy. Se construyó un gran baluarte para dar lugar a la reunión, dividiéndolo por la mitad, haciendo una parte española y otra francesa. En la construcción del bastión parece que colaboró Velázquez en calidad de aposentador mayor. El esfuerzo para preparar la reunión que hizo Diego Velázquez debió ser tan agotador que su salud empeoró y murió pocos meses después en Madrid. Y así el acuerdo se ratificó con el casamiento de Luis XIV con su prima María Teresa de Austria. En este cuadro que retrata la escena podemos ver al jovencísimo Luis XIV con solo 20 años, a su madre Ana de Austria, así también su prima María Teresa de Austria con la que se casó para ratificar el acuerdo, y asimismo Mazarino y Felipe IV y Velázquez también y otros muchos personajes. Después del tratado parece que Luis XIV tenía la ambición de conseguir la isla de los Faisanes como su mérito personal contra España, y así envió muchas cartas al Reino de España que, a pesar de estar en desventaja, las ignoró. El concepto de que la isla era la zona donde se hacían casamientos o paces entre España y Francia se mantuvo durante mucho tiempo, y así es que se dieron lugar muchos casamientos más adelante. 200 años después de la Paz de los Pirineos se dio lugar el Tratado de Bayona. Parece ser que hubo bastante conflicto porque no se sabía muy bien por dónde pasaba la frontera entre España y Francia y en qué lado estaría la isla. En el Tratado de Bayona y en el artículo 27 se fija la isla como zona común entre España y Francia. Aunque la isla fue declarada territorio común, esto dio algunos problemas con temas de contrabando o vacíos legales, así que este artículo se fue concretando, y fue así en el convenio de 1901. Durante 6 meses sería de España y durante otros 6 meses sería de Francia. Ese cambio de mano entre los países va a ocurrir esta misma noche, entonces tengo la intención de ir a la isla justo antes de las 12 de la noche
y simplemente esperar ahí y ver cómo cambia la frontera y cómo cambia de país la isla. Así que vamos a ello, a zambullirme un poco y a ver la isla de cerca. Paz. Va. Y aquí estamos ya mirando a la bonita isla de los Faisanes. Vale. Ahora está sacando foto. Ahora es foto rápida. Ya está. Vamos a ver. Óyeme. Venga, ya está pues. Pensaba que estaba más cerca. Ya estoy. Mira, Eurre. Por fin aquí estoy. Ya. Vale. Un poco empapados arriba. Vamos a explorar un poco a ver qué hay por aquí. Me esperaba más fresco, pero se está normalito. Quedan ya nada, un par de minutos solo para que la isla cambie ya de frontera en un momento. Estamos ya aquí ante el monolito. Uy, bastante grande. Tenemos aquí la inscripción. Una inscripción en francés, mirando al lado francés por allí. En el otro lado, la inscripción en castellano, mirando para el otro lado. La inscripción ya en euskera, pues vais a tener que comprar otro monumento para eso. Es impresionante pensar en muchas cosas sobre esta isla. Estoy pisando el mismo sitio, la misma tierra que pisó Velázquez, Felipe IV o Luis XIV. Parece que el resto es solo un montón de árboles, algunas hierbas, cosas así. Quedan unos segundos para que esto pase de frontera. Y ya estaríamos dentro, en España, de nuevo. Otra vez en España. Y lo hemos conseguido, estamos aquí en la isla de los Faisanes. También estuvo un montón de cosas. El pabellón pasó toda la isla, repartía toda la isla por la mitad. Un lado a Francia, un lado del pabellón simétrico a Francia y otro lado del pabellón simétrico a España, con dos puentes hechos con botes. El pabellón en el que se firmó el Tratado de los Pirineos. Y será mejor ya que empiece a volver antes de que me congele por aquí. Cruzo otra vez el río en un momento y volvemos ahí a Francia otra vez a cruzar la frontera. Venga.